Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? Mi nombre es Edwin Ortiz de Enigma Seer. En este video vamos a continuar con el curso de Matemática Básica para la Administración, específicamente con el tema de gráficas en el plano. Recordemos que este es un curso completo en el cual cada capítulo suma. ¿Qué significa esto? Que en el video anterior estuvimos aprendiendo sobre este, el plano cartesiano, sus partes, por ejemplo, el eje X, el eje Y, también que se les llama el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas y que estos tienen cuatro diferentes cuadrantes, ¿verdad? Cuadrante uno, 2, 3 y 4. Y todo eso suman, ya que cada vez que vamos a ir avanzando, todo este conocimiento es fundamental para entender con claridad el desarrollo de los ejercicios. Muy bien, vamos a ir a las gráficas en el plano. Dicen, se dijo que una ecuación es una proposición de igualdad entre dos expresiones algebraicas. También se vio que una ecuación puede contener una sola variable, como las que se estudiaron en el capítulo 2, ¿verdad? O contener, eh, o contener más de una variable. Entonces, en el capítulo 2 vimos la parte de ecuaciones, en el capítulo 3 la parte de inecuaciones. Entonces, es un curso bastante completo. Luego tenemos el siguiente ejemplo que dice, la ecuación y es igual a 5x más 10 contiene dos variables. En este caso, la variable y la variable x, ¿ok? Luego dice, si una ecuación contiene dos variables, entonces sus soluciones son parejas de números. Estos números corresponden uno a cada variable. Usualmente las soluciones de ecuaciones que contienen las variables x y y se dan en la forma de x, y, ¿verdad? Que es un punto, que eso lo definimos en las características del plano cartesiano del video anterior. Dice, la primera coordenada corresponde a X y la segunda corresponde a Y. En vista de lo realizado en la sección anterior, también se dice que las soluciones de ecuaciones de dos variables son un punto en el plano. Entonces hay que identificar, digamos, esos puntos que se representan de forma algebraica, ¿verdad? Eso es forma algebraica. Y también está la parte gráfica, que es cómo vamos a representar esta ecuación por medio de una gráfica. Consideremos la ecuación y es igual a 5x más 10, se sustituye x por 2 y se sustituye y por 20, entonces se tiene que existe 20 es igual a 5 por 2 más 10, que también sería 20, dice. Es una proposición verdadera, pues al realizar las operaciones en el lado derecho se obtiene 20, que es lo que aparece en el lado izquierdo. Entonces, el par 2,20 es un punto, es una solución de la ecuación dada. Recuerde que 2 es el valor de x, mientras que 20 es el valor de y. Entonces, ¿qué es un punto? Un punto es una fracción mínima del recorrido de una gráfica. Entonces, una gráfica realmente está compuesta, ¿verdad? No importa el conjunto, no importa si crece o decrece, no importa su representación gráfica. Al final y al cabo, es un conjunto de puntos, ¿verdad? Una gráfica, una línea, un segmento de algo es un conjunto de puntos, que esos puntos, al estar tan unidos, tan seguidos, forman una especie de línea o una especie de gráfica. Dice, para la misma ecuación, el par -1,4 no es una solución, puesto que al sustituir x por -1 y y por 4 se obtiene que un lado es 4 y el otro lado es 5 menos 1, 5 por -1, da menos 5 más 10 sería 4 igual a 5, que no es una proposición verdadera, más bien sería una proposición falsa. Dice, pues al realizar las operaciones en el lado derecho se obtiene que 5 no es igualdad al parecer al lado izquierdo, no es igualdad a lo que aparece al lado izquierdo. Así el par -1,4 no es un punto que pertenezca a la gráfica, ¿verdad? O en este caso, a la ecuación. El ejemplo 4,6 dice, determine cuáles son los puntos -1,3, -1,1, 2,7, -3,13 son soluciones de la ecuación y menos x es igual a x al cuadrado más 1. Para el primer caso, haciendo que x sea igual a 1 y y igual a 3, entonces se tiene que 3 menos 1 da 2 y 1 al cuadrado más 1 también daría 2. Entonces, estos puntos corresponden a esta ecuación y por lo tanto corresponden también a la gráfica. Ahora se dice que si x es igual a menos 1 y y es igual a 1, entonces tenemos 1 menos menos 1, acá esto se vuelve positivo, suma 2 y acá menos 1 al cuadrado sale positivo y 1 más 1 daría 2. Por lo tanto, el punto 1,3 también es un conjunto de solución, ¿verdad? Luego dice, entonces -1,1 es una solución y ahora vamos a evaluar qué pasa si x igual a 2 y y es igual a 7. Entonces 7 menos 2 da 5, 2 a la 2 más 1 también da 5 porque 2 al cuadrado da 4. Entonces también
pertenece, ese punto también pertenece al conjunto de solución. Dice que finalmente x es igual a menos 13 y y es igual a 13. Acá hacemos las operaciones, ¿verdad? 13 menos por menos da más, por lo tanto daría 16. Y por este lado, 3 al lado es 9 más 1 10. Entonces la proposición se vuelve falsa. Entonces se tiene que menos 3,13 no es o sea, no es un punto que representa la parte de la gráfica, o no es un punto, ¿verdad? O no está dentro del dominio, o sea, no pertenece simplemente. Entonces, acá hace como esa transición de la parte algebraica a cómo se pueden representar eso en puntos en una recta, ¿verdad? O alguna función, ¿verdad? Ya sea función lineal, cuadrática, de todas las que hemos estado aprendiendo. Dice, como se ha visto en estos ejemplos, soluciones de una ecuación de dos variables son parejas de números reales. Se sabe que esas parejas se pueden representar gráficamente como puntos en el plano, entonces se pueden representar en una gráfica el conjunto de soluciones de una ecuación de dos variables. Dice, la gráfica de una ecuación de dos variables es el conjunto de puntos cuyas coordenadas satisfacen a la ecuación. Otra vez, vamos a leerlo, dice. La gráfica de una ecuación de dos variables es ese conjunto de puntos que al estar tan unidos, cuyas coordenadas satisfacen a la ecuación. Dice, existen calculadoras, graficadoras y programas de computación que permiten realizar tales gráficas que de una manera muy eficiente también. Hay técnicas sofisticadas para realizar muchas de ellas manualmente. A nivel de este curso solo se puede dibujar algunas gráficas sencillas. Más adelante se verá cómo dibujar gráficas que corresponden a líneas rectas, a ciertas curvas llamadas parábolas. Por ahora se utilizará el método que permite dibujar un bosquejo de algunas gráficas. Este método consiste en dibujar algunos puntos que corresponden a la gráfica y luego unirlos mediante una curva para dibujar los puntos que se dan algunos valores a una de las variables y se obtienen los valores correspondientes para la otra variable. Los siguientes ejemplos ilustran este método. Ok, dice dibujar la gráfica de la ecuación 3x más 2y es igual a 4. Se puede, en primer lugar, despejar la variable y. Entonces, vea que, por ejemplo, tenemos acá 3x más 2y es igual a 4. Ocupamos despejar y, eso está positivo, lo enviamos para allá negativo. Entonces nos quedarían 2y es igual a menos 3x más 4. Ahora acá, este 2 está multiplicando y, por lo tanto lo vamos a enviar a dividir a todo esto. Entonces quedaría despejado y es igual a menos 3 medios de x más 2. ¿Por qué 2? Porque este 2 también dividió a 4. Entonces 4 entre 2 da 2. Observe que la expresión menos 3 medios de x más 2 está definida para cualquier valor del conjunto de x, es decir, el dominio de la variable x es R. Ahora se dan algunos valores de x y se obtienen los correspondientes valores para y. Esto se puede escribir en una tabla, ¿ok? Entonces, muy importante. Hay que identificar qué tipo de ecuación es. Este es un polinomio de grado 1 y prácticamente es una función lineal con diferentes características. Que por acá tenemos a GeoGebra y lo podemos representar menos 3 medios más 2. Entonces vamos a escribirlo por acá. Vamos a colocar fracción menos 3 medios de x más 2. Ahí está. Esta gráfica de color morado es la que representa la que ahorita vamos a estar trabajando. Entonces, acá lo que nos indican es lo siguiente. Vamos a ver, ¿ok? Hay que asociar el tema de ecuaciones con lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en las ecuaciones decíamos que si acá era 10, por lo tanto acá era 10. Entonces, esta es la representación que vamos a tener de un punto, por lo tanto el valor de acá va a ser igual al valor de acá. Por lo tanto, y va a ser igual a lo que aparezca en esta parte, ¿ok? ¿Cómo logramos eso? Sustituyendo valores en x. Y también es muy importante entender de que esto es una función lineal. Y las funciones lineales, vean que vienen desde menos infinito, ¿verdad? Ya que ella va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y va a tomar valores infinitos de x. Entonces viene de menos infinito. Y ahora por acá sigue, sigue, sigue y va a ir hasta más infinito valores de x. Recordemos que el dominio se lee en el conjunto del eje X, ¿ok? Eso es muy importante para saber qué aplicar, cómo, cuándo y el por qué, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, sabemos que el dominio acá es el dominio R, con eso no tenemos ningún problema, es una función lineal y para comprender, digamos, el dominio de esto, simplemente
se basta con recordar las características de cada función, ¿verdad? Cada función tiene diferentes características. Por ejemplo, x al cuadrado es una cóncava que puede ser, depende, que si el coeficiente del grado 2 es positivo o negativo. Entonces, luego vamos a tener, por ejemplo, las de fracciones, luego también las de raíces, podemos tener también las de exponentes, las logarítmicas. Cada función tiene sus propias propiedades, por decirlo así, ¿verdad? Sus propias características. Entonces, en este caso, alguien podría decir, bueno, porque, o sea, yo especifico esto y tal vez llevaré como un minuto repitiendo lo mismo, pero cuando yo estaba aprendiendo, yo decía, ok, sí, el dominio es R, pero ¿por qué? O sea, ¿quién dijo que era R? ¿Dónde lo están viendo? Siempre es R y luego puede aparecer otro polinomio y yo digo, ok, es R y no. Sorpresa, oh sorpresa, es R menos cero. ¿Pero por qué? Entonces, todo eso se basa en las características de cada función. En este caso, se puede identificar que es una función lineal, ya que las funciones lineales es de grado uno, ¿verdad? Si fuera de grado 2 son cuadráticas, de grado 3 son cúbicas. Si fuera de raíz, esa es una función radical. Si fuera acá, una base y un exponente es una función logarítmica. ¿Qué más? Si fuera de esta forma, sería de valor absoluto, que sabemos que valor absoluto es algo así. Entonces, todo se basa en lo que estamos operando y lo que estamos operando tiene características definidas, ¿ok? Entonces, en este sabemos que el dominio es cero, hasta ahí estamos todo claro, por lo tanto, digamos, estos van a ser valor de x que yo voy a sustituir en la ecuación inicial que está en la parte de arriba. Y el resultado de ese va a ser el valor de y, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando un x para que me regale un y. Y en el video anterior hablamos sobre el plano cartesiano, ¿ok? Vimos sobre el plano cartesiano, de que hablamos de que ese era el eje de y es el eje de x, y al mismo tiempo que el eje de x se le puede llamar el eje de las abscisas, al eje de y el de las ordenadas. Acá es el punto de origen, y luego tenemos los cuadrantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, importantísimo. Por ejemplo, a eso se le llama punto, que todo punto tiene x y y. Entonces, por eso es importante ver toda la serie completa para que podamos avanzar más rápido, ¿ok? Bueno, en relación a esto, lo que me indica es lo siguiente. Probemos diferentes X para encontrar diferentes puntos y así trazar una línea. Eso es prácticamente lo que me dice eso, ¿verdad? Yo aquí trazo esta línea y entonces así yo puedo encontrar de que esta es una función que es decreciente, que es una función lineal, por dónde pasa, cuáles son los puntos que tocan en Y y en X. Entonces, simplemente estamos alimentando nuestro conocimiento, ¿verdad? Ya no vamos a solamente a trabajar con expresiones algebraicas, sino también con expresiones gráficas. Entonces, vamos a ver, si tenemos el menos 2, sustituimos acá, sería menos 3 medios por menos 2 más 2 es todas 5. Entonces, el par ordenado, cuando yo ingreso menos 2 en X, va a ser 5 en Y, ¿verdad? Menos 2 acá, menos 2 en X y 5 en Y. Entonces, yo veo que el dominio es decreciente. Digamos, la monotonía es decreciente, viene desde menos infinito hacia más infinito. Luego, en este caso, coloco menos 1, entonces menos 1, al final realizo la operación, me da 7 medios. Por lo tanto, cuando yo ingreso menos 1, me va a dar 7 medios. Por ejemplo, con el cero, dice que me va a dar 2, por lo tanto 0.2. ¿Por qué cero? Porque x es cero. Entonces va 0 en x y 2 en y. ¿Ok? Entonces, de esta forma podemos representar ciertos valores de x, encontrar el punto, ¿verdad? De x y y que satisfacen a la ecuación anterior de dos variables. Entonces, de esta forma podemos aprender a cómo dibujar una expresión algebraica, una expresión gráfica, ¿ok? Dice, en la tercera columna de la tabla se escribieron los pares ordenados correspondientes a la opción de la ecuación. Dichos pares pueden representarse en un sistema cartesiano, tales como se observa en la figura 12, que es esta anterior. Note que los puntos quedan alineados y como el dominio de la variable de x es r, se puede unir los puntos mediante la línea recta, como se muestra en la figura 13, o sea, esta que está por acá. Luego dice dibujar la gráfica para la ecuación. Entonces, vea que acá hay que despejar a Y.
¿Por qué despejar a y? Porque digamos, la ecuación normalmente las funciones son f de x es igual a un medio. ¿Ok? Entonces, ingresamos un valor de x, sustituimos y esto que nos da acá es el valor de y. O sea, esto que encontramos acá es el valor de y. Pero también normalmente lo podemos encontrar así. También y es igual a 1 de x. ¿Por qué? Porque al momento de sustituir acá nos va a dar el valor de y que luego vamos a unir con el punto que ingresamos de x. Entonces, acá x por y está multiplicando, lo que está multiplicando lo paso a dividir y por eso es que me queda de esta forma. Luego dice, se ve que si x es igual a cero, entonces la expresión 1 sobre x no está definida, por lo tanto, el dominio de la variable x es r, todos los números reales, menos el cero. Y luego se hace la tabla de valores. Entonces, aquí es muy importante tener esto claro. Vamos a ver, este es este que está por acá. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Ahí está. Bueno, no era ese, era este, que dice F. Ahí está, ahora sí. Ok, vamos a desactivar los demás. Y entonces, ok, hacemos así. Ok, vea, esta es la función base de 1 sobre x. Ok, entonces, la característica de esta función es que el dominio van a ser todos los números reales menos el cero. ¿Ok? ¿Por qué menos el cero? Porque cuando vimos en el capítulo número 1 que estábamos operando con fracciones, una de las reglas muy importantes era que ninguna fracción podía ser en la parte baja, su denominador no podía ser cero. Entonces, por ejemplo, esto es insoluble, inconsistente, está indefinido, 1 entre cero no da nada, esto da error. Por lo tanto, dice que el dominio de esto puede ser cualquier número real menos el cero, menos cuando x es igual a cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como x no puede ser igual a cero, entonces él puede tomar todos los valores de x, acercarse tanto, tanto, tanto a x, por eso es que él dobla acá, porque se va a acercar tanto, tanto a x, pero no puede tocar de cero, o sea, nunca va a sobrepasar esta raya que está por acá, que también se le llama como asíntota vertical. Y luego también puede tomar valores positivos de ceros, todos los que quiera el dominio, menos el cero. ¿Ok? Entonces, por eso es que el dominio de la función es todo r menos el cero. Pero para mí es muy importante que ustedes lo puedan visualizar por el hecho de que, como les comento, cuando yo estaba aprendiendo, yo decía, pero ¿cómo saben que el dominio es r menos el cero? O sea, no había una explicación como tal. Nada más el profesor les decía, este es el dominio y listo. Entonces uno queda como las vacas ahí. Entonces, ahora vamos a encontrar ciertos puntos en esta función, ¿verdad? Entonces, acá dice que, por ejemplo, cuando ingresamos menos 3 tenemos menos 3, menos un tercios. Cuando ingresamos menos 2 y hacemos la sustitución, tenemos menos 2, menos un medio. Vea que acá, a diferencia que el anterior, no se prueba x igual a cero. Aquí no está cero. ¿Por qué? Porque es la restricción de toda fracción. No puede en la parte de abajo ser cero. Luego, por ejemplo, cuando ingresamos el uno nos da un par ordenado 1,1, el 2 nos daría un par ordenado de 2, medio, el 3 de 3, un tercio. ¿Ok? Y con haber encontrado estos puntos, entonces ya se puede realizar una representación gráfica, ¿verdad? De esta forma. Unimos los puntos, por ejemplo, acá, menos 3 de x está con menos un tercio. Por ejemplo, el 2 de acá está ¿con cuál? Con menos un medio. Por ejemplo, el uno de acá está con este uno de y. Por ejemplo, este uno en x está con uno en y. Este 2 en x está con un tercio en y. Este 3 en x está el 3 está con menos un tercio y el 2 estaba con un medio, ¿ok? Entonces, ustedes ahí pueden trazar las líneas y ver, o sea, hacer las comprobaciones de forma gráfica, que ya bastante hemos trabajado con comprobaciones de forma algebraica en el capítulo 1, 2 y 3. Luego tenemos por acá una ecuación que está la circunferencia, ¿verdad? Si le echan ojito. Entonces dice dibujar la gráfica de la ecuación x al cuadrado más y a la 2 es igual a 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar y para darle un valor a X y luego encontrar cuál sería la parejita de Y. Dice que, vamos a ver, dice que para despejar este criterio,
este que tenemos por acá, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Pasamos la x para el otro lado, nos quedaría 4 menos x al cuadrado. Y muy importante, como les indico, repasar todo el curso completo. Esto es de las propiedades de los radicales. Y la propiedad de los radicales lo vimos en el capítulo 1 operando con números reales. ¿Verdad? Entonces ahí vimos todos los números reales, todos sobre las propiedades. Y una de esas propiedades que es muy poderosa, que estuvimos analizando también en el capítulo anterior, cuando estuvimos hablando de las inecuaciones, inecuaciones con valor absoluto, entonces nos dábamos cuenta que cuando tenemos un subradical exponente par y la raíz es par, entonces lo que pasa acá es que se le aplica la propiedad de valor absoluto. ¿Ok? ¿Por qué valor absoluto? Porque este va a tener dos ceros o dos intersecciones. ¿Ok? Este va a tener dos resultados, por eso es que se aplica el valor absoluto. Entonces, esto es en relación a cuando se aplica una raíz, que de hecho, si vemos acá, ¿verdad? Digamos a esto, si vemos x al cuadrado, este va a tener dos soluciones. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de una función cuadrática. Entonces, la vamos a ver por acá. Eh, por ejemplo, esta. ¿Ok? Ahí está, vamos a desactivar esta, ¿ok? Esta es la naturaleza de una función cuadrática. ¿Qué significa? Que va a tener un punto negativo y un punto positivo, ¿verdad? O depende, pero se puede mover, puede que tenga dos puntos, puede que no tenga un punto, puede que tenga solo un punto. Eso ya lo vimos con la parte del discriminante y fórmula general, ¿verdad? Entonces, este, cuando tenemos algo al cuadrado, entonces hay que recordar eso para poder obtener los dos valores. ¿Qué significa esto? Significa, vamos a ver si recordamos la propiedad de este valor absoluto, que teníamos un x en absoluto, vamos a tener un x positivo y un x negativo. Asimismo, con este y, vamos a tener un y, un valor absoluto, un y positivo y un y negativo, que son las propiedades del valor absoluto, ¿verdad? Vamos a obtener dos resultados. Por lo tanto, este que está por acá va a tener este positivo, que es este primer resultado, y este negativo, nada más que si no me equivoco, a este se le olvidó el negativo. ¿Ok? ¿Por qué la raíz en negativo si yo acabo de decir que ya es negativo? Porque normalmente es menos y es igual a 4 menos x al cuadrado, raíz. Este negativo lo que se hace es pasar al otro lado. Entonces tenemos y es igual, está multiplicando, pasa a ir, que al final y al cabo le quedaría a este lado 4 menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, con despejar la ecuación original, vamos a encontrar que tiene dos soluciones. Y estas dos soluciones, ¿dónde las vamos a colocar? Las vamos a colocar acá, porque cada vez que yo sustituya en x, voy a tener la solución del par ordenado, ¿ok? Muy bien. Pero ahora dice que también hay que determinar el dominio de la variable de x para encontrar, digamos, cuál es el rango de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo encontrar el dominio de una raíz. ¿Cómo encontrar el dominio de una raíz? Lo que sucede es lo siguiente. Por hecho, acá tenemos GeoGebra y entonces acá vamos a mostrar la representación de una raíz. Vea que la representación básica de una raíz, o sea, la representación natural es raíz de x, ¿ok? Y el dominio de esto, así como se está viendo, son todas las x mayores o iguales a cero. ¿Por qué? Porque toca cero y son todas las x mayores o iguales a cero. Entonces, pero ustedes me dicen, bueno, pero en y tengo una raíz positiva y otra raíz negativa. Entonces vamos a ver qué pasa cuando a esto le ponemos un negativo adelante. ¿Ok? Ahí está. Lo único que hace es pasar por el cuadrante número 4, hacer como una copia, un espejismo del que está arriba, ¿ok? Entonces, entonces, queda claro cómo se calcula el dominio de una función radical. Es simplemente agarrando el subradical, este que está dentro, igualarlo mayor o igual a cero. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque yo ahora voy a calcular el dominio de esto. El dominio de esta raíz, bueno, de esta ecuación sería
4 menos x al cuadrado, ¿ok? Todo esto mayor o igual a cero. Si alguien me pregunta, ¿pero por qué esto? Es porque es la propiedad natural de toda función radical, ¿ok? Es así como se saca el dominio. Otra vez, por ejemplo, en una función lineal, el dominio es todo R. ¿Por qué? Porque la línea puede ser creciente o decreciente, toma valores siempre desde menos infinito hasta más infinito. Si fuera cuadrática, es todo R. Si fuera cúbica, también. Si fuera, por ejemplo, racional de fracción, así es todo R menos lo que haga cero la parte de abajo. Entonces, todas esas características son muy importantes que ustedes lo aprendan para, por ejemplo, cuando lleguen a este punto, saber que tienen que ser mayor o igual a cero. ¿Verdad? ¿Por qué mayor o igual a cero? Porque si tenemos acá la gráfica, él viene desde cero y empieza a salir así. Muy bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 mayor o igual. Vea que esta X la vamos a pasar a este lado para que sea positiva. Y ahora ocupamos aplicarle raíz y entonces hay que recordar la propiedad de raíz, que es cuando tenemos una raíz par, lo que hay que hacer es calcular los dos valores. ¿Cuáles dos valores? Los valores positivo como negativo. Entonces metemos eso en raíz. Esta raíz nos da 2, ¿verdad? Nos da 2 y acá vamos a tener mayor o igual a un x positivo y luego vamos a tener 2 mayor o igual a un x negativo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos utilizando la propiedad de valor absoluto. Entonces, ¿qué nos decía la propiedad de valor absoluto? Nos decía, por ejemplo, en este caso, x está en valor absoluto, vamos a tener un x positivo y un x negativo. Entonces, aquí está el positivo y aquí está el negativo. ¿Ok? Ahora, como este está negativo, yo ocupo colocarlo positivo, entonces lo voy a enviar para acá. Conservo esta boquita y coloco el 2. Entonces voy a tener dos resultados. Las x que sean menores a 2, ¿verdad? X menores a 2. Si yo coloco una recta numérica por acá, entonces el primer conjunto va a ser, digamos que coloco el 2 acá, van a ser todas las x que vayan hacia allá. Y luego aquí tenemos, ok, vamos a ver, este es menos 2 porque este lo envié para acá, entonces se vuelve positivo y este está positivo, lo envío para acá, se vuelve negativo. Y ahora ocupo a todas las x mayores a menos 2. Entonces, digamos que aquí está menos 2 y ahora ocupo todas las x mayores a menos 2. Y el dominio o el conjunto de esto va a ser el cruce de ambos. Entonces va a ser de menos 2 hasta 2. ¿Ok? Ese es el dominio o el rango por donde va a transitar la gráfica. Y de acá lo que hace es aplicar la propiedad de valor absoluto, que decía que si un valor era menor a un número positivo, entonces al mismo tiempo que tenía que ser mayor a su negativo. ¿Ok? Entonces aquí simplemente lo que hace es como aplicar la propiedad directa, pero de esta forma también se podría haber entendido súper bien, dice. Así que el dominio de la variable de x para este caso es de menos 2,2. Por otra parte, para cualquier valor de x de entre menos 2,2 existen dos valores correspondientes para y, un valor positivo y su opuesto se hace en una tabla de valores, ¿ok? Entonces dice que cuando probemos un valor de x, vamos a encontrar dos valores en y. Entonces vamos a ver. ¿Por qué vamos a encontrar dos valores en y? Porque aquí recuerden que teníamos estas dos soluciones, ¿verdad? Esas que están por acá, que ya las tenemos por acá, pero esta no tenía negativo, pero acá está, ¿ok? Entonces, todo bien. Cada vez que probemos un valor de x, vamos a tener dos valores en y. Por ejemplo, ¿qué pasaría si probamos el cero? Si probamos el cero, vamos a tener 2 en y y menos 2 en y. Que esto lo podemos observar gráficamente acá. Cuando probamos cero, cuando x es igual a cero, acá cuando x es igual a cero, entonces acá está x, vamos a tener dos valores. ¿Por qué? Porque tenemos dos funciones. ¿De dónde salieron estas dos funciones? Porque despejamos con valor absoluto a y, ¿verdad? O sea, todas las propiedades están bien definidas, ninguna se contradice. Entonces, acá la propiedad que dice es que cuando ingresamos a un valor en x, vamos a tener un valor en y. O sea, este 0 en x va a valer 2 y también al mismo tiempo va a valer menos 2. Por ejemplo, en menos uno, cuando ingresemos menos uno en esta, vamos a tener raíz de 3 positiva, pero al mismo tiempo vamos a tener menos raíz de 3 negativa. Luego, por ejemplo, el uno.
con el uno. De igual forma, vamos a tener raíz de 3 positiva acá en Y y raíz de 3 negativa. Entonces, al probar los diferentes puntos, lo que vamos a hacer es ir encontrando esos puntos que al final le van a dar forma y vida a su representación gráfica desde la parte algebraica hasta la parte gráfica, ¿ok? Entonces, eso sería por ahí. Dice, se dibuja los 8 puntos obtenidos, se traza una curva suave, uniéndolos se obtiene una circunferencia de radio 2 con su centro de origen 0,0. Grafique la ecuación, bueno, esta es la que acabamos de hacer, y luego ya aquí vendrían lo que sería el tema de los ejercicios, por dicha en todos los temas del libro viene el segmento, la sección de ejercicios, y lo más importante es que también vienen bien realizados con la solución del caso. Entonces, este curso es bastante completo, muy bonito, y para el siguiente video ya vamos a ver la parte de la ecuación de la recta, ¿ok? Donde vamos a analizar qué es una pendiente, qué es un punto pendiente, en todo eso que es como rectas paralelas, perpendiculares, todo eso lo vamos a estar aprendiendo en el siguiente video, ¿ok? Luego recuerden que si usted necesita alguno de nuestros servicios de matemática, cálculo, contabilidad, finanzas, probabilidad estadística, Excel y programación, solamente nos tiene que contactar a través de nuestro WhatsApp y también nos puede contactar a través de nuestro sitio web como enigmacr.com, y también ahí están vinculados todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, donde puede hacer una comunicación directa con nosotros. Luego tenemos el curso completo acá, Matemática Básica para la Administración, que ustedes simplemente se tienen que registrar de forma gratuita y van a tener acceso a todo el material y el contenido que ustedes están viendo en pantalla que estamos trabajando. Entonces, eso sería el final de este video, graficando en el plano los diferentes puntos. Espero que les haya gustado y también les haya servido de mucha utilidad. Entonces, mi nombre es Javier Ortiz de Enigma CR. Nos vemos en el siguiente video.